Señoritas estudiantes, una vez que hemos abordado sobre los ambientes de aprendizaje, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de las dimensiones de aprendizaje. Cualquier inquietud de la presentación, sugiero ubicarlo en el chat que está establecido en el entorno virtual de aprendizaje y de igual manera considerar tomar apuntes de este tema, ya que habrá una tarea respecto a ambientes de aprendizaje y su organización. En las guías de prácticas de aplicación y experimentación también tenemos que desarrollar una actividad, así como participar activamente en los foros programados respecto a este tema. Vamos a dar inicio a la presentación. Todos sabemos que los ambientes de aprendizaje son fundamentales en el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños y niñas menores de 5 años. Más aún en el subnivel 2, donde el currículo nos establece claramente que debe existir la metodología juego-trabajo, en la misma que hace énfasis en la organización de los distintos rincones. Ya habíamos visto anteriormente que un rincón no es lo mismo que un ambiente. Cada uno tiene su conceptualización específica, aunque el uno está muy interrelacionado con el otro. Un ambiente de aprendizaje en educación inicial, habíamos manifestado en la clase anterior que debes considerar 3 elementos fundamentales: el niño y la niña, la familia, comunidad y la institución o centro infantil. Estos espacios juegan un rol importante en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas. El niño está en constante interacción con todos los elementos que le ofrece la familia, la comunidad y la escuela. Por lo tanto, estos espacios deben ser ricos y muy creativos al momento de interrelacionar con el niño. Es necesario también considerar que los ámbitos donde los niños y niñas crecen y se desarrollan de manera cotidiana deben generar espacios naturales, espacios ricos en interacción y espacios que posibiliten una integración con los objetos, con los elementos y materiales que se le ofrezca al niño. Estos espacios deben ser considerados como un sistema democrático y humano a través del cual se constituye un participante activo y de esto se nutrirá por las interrelaciones que va generando. Aquí tenemos los componentes fundamentales de los ambientes de aprendizaje. Si nosotros observamos acá esta triada, podemos evidenciar que las actividades nada más responden a todo un proceso de organización de los actores. Además de eso, estos actores tienen unas incidencias en los aspectos pedagógicos, ya que no podríamos tratar de la misma manera una enseñanza en un niño mayor de 5 años o en un joven de 16, 17 años. Cada uno dependerá del grupo de niños y las actividades planteadas responden a ello. De igual manera, para plantear estas actividades se generan herramientas que deben responder a los niveles de desarrollo de cada uno de los niños. Por ende, el componente afectivo, social, ambiental, las normas sociales van a permitir regir los comportamientos en cada uno de estos espacios. No debemos olvidarnos que los retos de la práctica docente debe ser un reto cotidiano. Es así que en los niños y las niñas debemos generar esos nuevos descubrimientos. La exploración y la experimentación son necesarios en estas edades. Ustedes se habrán dado cuenta que este grupo de niños busca siempre el material concreto,
no podremos hablar de manera abstracta. Por ejemplo, decirle, tú conoces una manzana si nunca identificó o tuvo una interrelación, una exploración o experimentación con esa manzana. Por lo tanto, es necesario presentarle de manera directa los materiales de forma concreta. Es por ello que ustedes habrán observado en sus centros infantiles que los niños tienen a mano estos materiales, porque las autoridades, los docentes, conocen sobre esta necesidad y este requerimiento humano. Es decir, el niño aprende en una primera instancia a través de la interrelación de su cuerpo. El interrelacionarse con los otros, con los objetos, una vez que tenga esas interrelaciones, él genera ya un contacto con el mundo exterior y por ende en el plano gráfico. Es necesario que el niño conozca y aprecie la naturaleza, cómo utilizar esos recursos y cómo cuidarlos. Esas habilidades sociales y naturalistas se generan desde los primeros años de vida. La refinación de los sentidos. Esto implica habilidades en donde el niño va a desarrollar sus sentidos. Para ello, él tiene que entrar en procesos de tocar, manipular, oler, escuchar, hablar y gustar. Nosotros como adultos debemos ofrecerle esos espacios y no retirarle esas posibilidades. Ustedes verán, de acuerdo a Reggio Emilia, Louris Malaguzzi hace énfasis en estos temas que son de vital importancia, que el niño tiene 100 maneras de expresar, 100 maneras de manifestar. Muchas de las veces este autor manifiesta que el docente o los adultos le vamos retirando los 99 y dejamos solo con la una, que es de pronto la memorización. Es necesario en estos espacios crear espacios donde él cree y recree y él puede imaginarse. Ser responsables de la seguridad y aprovechar las ideas que emergen de las interacciones que ocurren entre los niños mientras ellos juegan. Es decir, todos estos elementos van a influir en los niños y las niñas. Y los rincones de aprendizaje deberán responder a esos requerimientos de estos niños, en donde con creatividad e iniciativa el docente debe ser un aporte significativo para poder de una u otra manera potenciar la imaginación, la creatividad y el desarrollo de los niños. Es importante que se visibilice que la utilidad y la aplicación de todos los espacios que se vayan generando deben responder a esos planes didácticos y a las experiencias innovadoras que deben implementarse en el quehacer educativo. En la microcurrícula, el docente tiene que ver y vigilar porque esos espacios respondan a unos estándares mínimos. De esto podríamos abordar en otro momento. Existen unos estándares conocidos como norma técnica para la atención a niños y niñas de la primera infancia. Entremos al tema sobre el cual vamos a trabajar el día de hoy. El tema planteado es o hace referencia a las dimensiones que debe tener o contener un espacio de aprendizaje, un ambiente de aprendizaje. Sabiendo que el ambiente de aprendizaje es todas las áreas, espacios en donde el niño interactúa y genera aprendizajes que no necesariamente es el aula, estos espacios deben reunir algunas características. Y de acuerdo a un autor, Iglesias, en donde se encuentra citado por Zabalza en el 2001, el ambiente de aprendizaje puede estructurarse
en 4 grandes dimensiones. Y alineados a esto, si nosotros revisamos los documentos curriculares que el Ministerio de Educación ha emitido, podemos fijarnos que hacen referencia a los estándares establecidos sobre ambientes de aprendizaje a estas 4 grandes dimensiones. La primera es la dimensión física. Como su nombre lo dice, hace énfasis en todo el espacio físico. Aquí, en estos espacios en donde se reproducen los aprendizajes, en donde se produce y se reproduce esos aprendizajes. Estos ambientes o estos espacios de aprendizaje vinculados a esta dimensión reúnen las características de todo lo que contempla la infraestructura física. Esto implica los rincones, los baños, el área de cocina, los juegos exteriores, el patio. Es decir, todos esos espacios donde el niño y la niña tienen interrelación y en donde el niño y la niña generalmente desarrollan sus diversas actividades. Estos espacios, para que puedan ser espacios físicos de aprendizaje, deben reunir algunas características. Esto es, dimensiones, ventanas, iluminación, que sean los pisos, reúnan unas características como antideslizantes, en la parte de conexiones eléctricas, en el aspecto de puertas, seguridades, etcétera, etcétera. Y de igual manera, estos espacios deben ofertar o posibilitar en los niños aprendizajes. Por ejemplo, en una experiencia que se tuvo en algún momento en una institución de un país cercano, se pudo evidenciar que en la parte exterior, todas las paredes para atender a este grupo de niños tienen que tener como una pared tipo pizarra, para que en el receso los niños puedan realizar actividades como con tiza u otro material que tienen ubicado, porque el niño a esta edad tiene como esa inclinación a coger un material y rayar en las paredes. Pero con este tipo de infraestructura, de paredes, de organización, el niño tiene la facilidad de experienciar. Pero para ello tiene que también seguir creando algunas habilidades sociales, como por ejemplo, en esta parte no se puede hacer eso, puedes hacerlo acá. Eso hace que el niño también vaya formándose y vaya desarrollando ciertas habilidades sociales y pautas y normas que se vayan generando en la institución, en la familia y en la comunidad. Otro elemento fundamental son las dimensiones de relación. La dimensión relacional, esta permite las diferentes relaciones en ese espacio, donde el niño y la niña puedan vincularse, no solo entre niños, sino también entre los diversos materiales, mobiliarios. Es decir, el niño entra en interrelación con los mismos objetos que tiene la institución. Muchas de las veces nosotros decimos que el centro tiene gran cantidad de material y esos materiales están a 2 metros de altura. Ni el docente tiene que ponerse una mesita para poder alcanzar o una silla para poder alcanzar esos materiales. Mientras más relación el niño pueda o interacción directa el niño pueda tener con los materiales, vamos a potenciar ciertas habilidades, como por ejemplo la autonomía, la socialización, el gusto por. Si ustedes han tenido la oportunidad de observar instituciones en donde todos los materiales están al alcance de los niños y el currículo de educación inicial propone esa interacción directa de los materiales con los niños. Eso implica hacer una reorganización en nuestras concepciones, inclusive en los mobiliarios,
Los mobiliarios no deben ser individuales, deben ser mesas en donde se permita la interrelación, en donde se ponga un material como los Legos y ellos puedan compartir e interrelacionarse. En donde, si yo quiero hacer música, el niño va y selecciona el instrumento musical que él considere y no es que la maestra le va a dar ese material. Cuando estamos haciendo una actividad plástica o una actividad de pintura, el niño pueda seleccionar el material porque está al alcance de él y él quiere experienciar o experimentar con ciertos materiales. No es que el maestro tiene que estar pasándole el material, que coja las tijeras, que coja el lápiz, es la mejor opción para que el maestro nada más se transforme en un mediador del proceso y no en el que le esté facilitando las cosas al niño. Estos espacios no deben ser facilitadores, deben ser complejos de tal manera que el niño también pueda desarrollar habilidades. Muchas las veces nosotros podemos decir, toma el color amarillo, pero resulta que en el espacio tenemos crayones, pinturas organizado por colores. ¿Qué tal si no le decimos, ¿quieres una tijera? No, pásame esa tijera de color amarillo y con esa trabaja. Eso es darle posibilidad para que el niño piense y que el niño pueda, de igual manera, interrelacionar con el espacio a fin de que cuando termina de utilizar pueda regresar de la misma manera. Dimensión funcional. Cuando hablamos de dimensión funcional, hacemos énfasis a la función que va a cumplir cada uno de esos espacios que están destinados para una cierta actividad. En un baño no podríamos ir a ubicar tijeras o papel y pintura. Eso no está bien. Por lo que es necesario irle definiendo espacio para cada uno de los objetos, de los materiales. Cada uno va a cumplir con una función determinada. Si nosotros tenemos que interactuar o intercalar material, cada uno va a responder a una función. Por ejemplo, si tenemos una tijera, la tijera no es que va a responder para cortar el cabello o lastimar a otra persona. La función es cortar papel, cortar lana, cortar. Entonces ya tenemos determinado los materiales y sus funciones. Eso sería como un ejemplo muy específico, pero si ya vamos a la parte de las dimensiones de aprendizaje de los niños, la dimensión funcional juega un papel fundamental. Hay espacios en donde tenemos que descansar, hay espacios en donde se tiene que alimentarse. No podría en la misma aula o el mismo espacio de aprendizaje en donde realizamos actividades como por ejemplo la pintura, el rasgado o alguna otra actividad de lectura de cuentos, no podría ser que en esos espacios tengamos que generar para que el niño pueda alimentarse. No está bien, pero en algunas instituciones en donde no haya suficiente espacio, podríamos generar un rincón de la alimentación, que eso ya estaría muy definido y no es que va a utilizar todo el espacio para alimentarse. Es por ello muy importante que el docente tiene que estar velando por esta funcionalidad. Hay que ir generando pertenencia de los distintos espacios. Es así que cuando se organizaban los rincones de aprendizaje en ciertas instituciones, se veía que la política era ir rotando. Había alrededor de 27 aulas y los niños comenzaban en el aula 1 y al fin de semana o al fin de mes ya llegaban al aula 27. O cada 2 días pasaban 2 aulas. Eso significa que en 15 días volvían al aula inicial y no tenían sentido de pertenencia. No es recomendable esa situación, ya que los niños no generan sentido de pertenencia. Ellos deben comenzar en un espacio en la mañana y terminar en ese mismo espacio en la tarde, a fin de que no genere conflictos, porque los padres, ¿cómo identifican el aula en donde están si hay 27 paralelos? Y eso es algo real que sucedió hace poco
y fue una debacle prácticamente porque los padres hasta 3 de la tarde no lograban identificar en dónde estaban los niños. Entonces es necesario ir viendo esta funcionalidad que se va dando a todas las cosas. Los espacios y el tiempo deben ser manejados de manera adecuada y pertinente. Es por eso que la dimensión temporal es uno de los espacios, una de las dimensiones de mucha importancia en la organización de los ambientes. La temporalidad le ayuda al niño a generar identidad, autonomía, regulación y sobre todo el equilibrio y el manejo del tiempo. Eso significa que a una hora determinada estarán establecidas ciertas actividades. Las actividades rutina aquí son muy importantes porque aquí es en donde el niño va a comenzar a ubicar sus pautas y a organizar su ritmo. Eso significa que habrá una hora determinada para salir al baño, una hora determinada para comer, una hora determinada para hacer una tarea, una hora determinada. No es cuestión de decir que estamos encasillando o escolarizando al niño, pero es necesario de que aquí comience a generar hábitos de orden y el manejo del tiempo. Tú no puedes estar permitiendo que un niño que salga al baño cada 2 minutos, es decir, nunca vas a poder controlar a un niño, o mejor, nunca vas a poder tener un grupo compacto si cada 2 minutos tienes que estar con el niño saliendo al baño. Sino tenemos que ir generando ese manejo del tiempo y del ritmo a través de actividades dirigidas, libres, colectivas, en grupos grandes, en grupos pequeños, al momento de la recreación, actividades de alimentación, de descanso, de aseo personal. Son actividades que te van a permitir apoyar esa noción. En síntesis, nosotros podríamos decir que los ambientes de aprendizaje en la dimensión física promueven la organización de un espacio físico con un conjunto de materiales que proporcionen oportunidades para que los niños y niñas vivan la experiencia de aprendizaje. Tomemos en cuenta que ese espacio físico debe estar generado de tal manera que el niño pueda generar aprendizajes. Hay que buscar esas estrategias. Los pasillos deben ser generadores de aprendizaje. La sala de descanso deben ser generadores de aprendizaje. Los espacios, juegos recreativos deben ser generadores de aprendizaje. El patio debe ser generador de aprendizaje. He ahí en donde el docente juega un papel fundamental para poder organizar estos espacios. En la dimensión temporal habíamos visto que los momentos deben facilitar experiencias de aprendizaje. Esos momentos de la rutina diaria. La rutina le ayuda al desarrollo del manejo del tiempo y del equilibrio en el niño. El tiempo es muy importante, por lo que ellos ya comienzan a hacer rutinas y generan sus hábitos. La dimensión de relación es una dimensión en donde se busca que tanto los niños como los adultos tengan una interacción con los distintos materiales, con los distintos objetos, y estos pueden ser estructurados, planificados, organizados por la docente. Y la dimensión funcional es en donde se planifican actividades atendiendo las características individuales, grupales, el tipo de experiencias que se promueve, dándole funcionalidad a todos esos espacios, el por qué y el para qué fueron generados y organizados. Es así que la dimensión física, la dimensión relacional, la dimensión temporal y la dimensión funcional son elementos que están estrechamente relacionados en un todo. Ese todo son los ambientes de aprendizaje. La dimensión física responderá a la pregunta ¿qué o con qué o cómo o cuántos
quienes están interrelacionando ese ambiente. Es así que la dimensión física debería responder a cómo están organizados esos ambientes, la dimensión relacional, quiénes se relacionan y en qué circunstancias, dimensión temporal, cuántos y en qué momento se organizan, con qué ritmo y con qué propósito, y la dimensión funcional, cómo y para qué se van a utilizar. Esas serían las preguntas que el docente debe considerar al momento de organizar un ambiente de aprendizaje. No nos olvidemos que el ambiente es ese espacio de interacción que el niño y la niña tiene para el desarrollo de sus habilidades, de sus destrezas y en pocas para el desarrollo de manera integral. Esto propone el currículo de educación inicial. Si nosotros revisamos ese instrumento, vamos a encontrar claramente esta organización, para lo cual yo sugiero que las actividades que se van a proponer deben responder estas interrogantes en el foro, mientras que cuando vamos a trabajar el proyecto de aplicación y experimentación o las PAE, nosotros vamos a elaborar un documento en la cual vamos a dar a conocer las dimensiones después de una observación que tiene nuestro centro infantil. Hay centros que de pronto ni tomen en consideración la dimensión física. Hay otros que sí tienen buena infraestructura física, pero no toman en cuenta la dimensión relacional. Hay otros que podrán tener buena infraestructura, consideran la dimensión relacional, pero la dimensión funcional no está adecuada. Por lo tanto, el primer criterio para esta tarea de las PAE va a ser que usted elabore unos indicadores en el cual podamos responder esas preguntas. ¿Cómo debe estar la dimensión física? ¿Quiénes se relacionan y en qué circunstancias? Usted, al responder esas interrogantes en la institución que va a observar, por favor, tiene que recopilar y luego de eso hacer un análisis tomando en cuenta el currículo de educación inicial. Ahí hace una explicación más detallada sobre las dimensiones de los ambientes de aprendizaje. De igual manera, en el módulo, en la página 18-19, establecen ya esos parámetros, una lectura rápida de muchos autores que dan énfasis al manejo de los ambientes de aprendizaje, teniendo en connotación la parte del marco teórico. Podemos nosotros ya hacer una interrelación de lo que observamos en función a nuestros indicadores realizados y procedemos a ver qué es lo que está pasando entre la teoría y la práctica. Por eso es muy importante el trabajo de las PAE. Agradecerle por la participación a cada uno de ustedes. De igual manera, solicitarles la lectura de la siguiente parte. Vamos a hablar sobre los rincones de aprendizaje, que es un tema muy interesante y sobre los cuales la estrategia metodológica del Ministerio de Educación apuntala muchísimo en los rincones de aprendizaje. Leamos esa parte de los rincones. De igual manera, esperaré para la próxima clase. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Pórtense bien, no salgan de casa y apoyen a sus hijos en el desarrollo de habilidades, generando estos ambientes, considerando estas dimensiones. Suerte.